Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, yo soy Rey y esta vez estaremos haciendo lo que vieron en la miniatura, una maceta cilíndrica con unas patitas eh, teniendo la misma forma cilíndrica, ¿no? Bueno, el molde y la forma de hacer este tipo de molde y desmolde la encontrarán en un video de mi canal que lo estaré dejando por acá, que ya hemos hecho anteriormente. Así para no ser el video tan largo, pues no lo estoy poniendo, pero pueden ir a verlo después de ver este video, ¿no? Ahí encontrarán la forma en la que hice este molde y cómo pueden hacerlo ustedes mismos desde su casa. Así que vamos ya forrando, poniendo nuestra malla. Ya luego de eso ponemos nuestra mezcla. Bueno, repitiendo una vez más la mezcla de 2 arenas y 1 de cemento. Y como bien saben, yo utilizo 1 arena fina, 1 arena gruesa y 1 de cemento, ¿no? Comenzamos a echar la mezcla, siempre para arriba usando guantes de protección. Recuerden que si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal, que subo videos todas las semanas y que también seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook. Me encuentro como cómo hacer, así como el mismo título de mi canal. Comenzamos a secar. El secado también es 2 de arena y 1 de cemento. Comenzamos a secar bien y luego de eso comenzamos a la parte de arriba que vendría a ser la base, comenzamos a emparejarlo, tener un gruesor ya de las paredes también, ¿no? Como se aprecia en el video, y los que me siguen en el canal ya saben cómo es el trabajo, ¿no? Recuerden que repitiendo nuevamente, si son nuevos, si son primera vez que ven este video en mi canal, ya este proyecto lo hemos empezado hace un par de años. Tengo más de 150 videos donde pura información de todo este proyecto de hacer trabajos de cemento, macetas, de todo, ¿no? Y cómo generar ingresos desde casa, ¿no? Trabajar desde casa para que puedan producir ustedes mismos sus propios maceteros. Recuerden, cualquier comentario o duda, déjenmelo en la cajita de abajo, sus preguntas, y yo respondo. También puedo mandar los links de los videos relacionados a sus preguntas, ¿no? Hay videos de cómo hacer macetas cuadradas, los moldes, platos, macetas con diseños, sobre los marcos que usamos, las mallas, de todo. Hay toda la información que ustedes se puedan preguntar, ya existe en el canal, y si no existe lo hacemos, ¿no? Como en esta ocasión estamos haciendo un nuevo diseño, ¿no? Estamos haciendo un nuevo diseño de macetas que no habíamos hecho en el canal, así que lo estamos haciendo ahora para que ustedes se puedan, dar una idea cómo ustedes mismos pueden generar sus propios modelos, ver modelos de otros, de otros materiales, ustedes aplicarlo a lo que es, en este canal, ¿no? Que se especializa en todo lo que es artesanía de cemento, que ustedes lo pueden hacer de cemento, como yo, como ven, vemos formas distintas de implementarlo, ¿no? Modelos tal vez en cerámico, en fibra de vidrio, y nosotros lo trasladamos al cemento, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes, su imaginación, cómo pueden crear nuevos modelos, como siempre les comento, ¿no? Así que vamos en la parte de arriba, en la parte de la base, lo secamos. También limpiamos siempre nuestra mesa y podemos ya ir raspando lo que hemos agregado, ¿no? Comenzamos a lo que es ya raspar nuestra maceta. Raspar se le puede decir a ir quitando el sobrante, ¿no? Y las partes que siempre nos quedan huecos o partes sin raspar, que no lo ha sacado la plancha, esas partes normalmente se tienen que ir rellenando, ¿no? Porque son huecos que no ha entrado mezcla, así que lo vamos rellenando. Como ven, en esta parte es fácil, solamente rellenamos solamente la parte donde haga falta, no toda la maceta, ¿ok?
Recuerden, cualquier duda, escríbanme en la caja de comentarios, síganme en Instagram y Facebook. Hay una lista de reproducción en mi canal con más de 150 videos, así que los espero ahí. Espero se suscriban para que así les llegue una notificación, para que se den cuenta cuando subo nuevos videos. Y todo eso es un gran apoyo también para mí, que ustedes lo compartan el video en sus redes sociales, con sus amigos, familiares. Es una forma de apoyo para yo seguir subiendo contenido mucho más seguido. Así que ahora sí comenzamos a raspar, siempre al ras del jeve o manguera. Y ya por último, una vez que hemos raspado y ya hemos rellenado todo, comenzamos a dar pequeñas pulidas, ¿no? Y tapando a veces los huequitos, como en mi caso, como repito, yo utilizo lo que es arena gruesa, así que es más fácil donde caiga más orificios al momento de ir raspando, ¿no? Que se salgan las piedritas de la arena gruesa. Así que si ustedes lo hacen con arena fina es mucho más fácil el trabajo, como ven. Yo utilizando arena gruesa igual se me hace fácil por la misma costumbre, pero ustedes como van empezando, la arena fina es, especial para ustedes, ¿no? Para que vayan empezando. Pero ya cuando agarren macetas como esta maceta, que bueno, es un tamaño pequeño, pero ya involucra lo que es la arena gruesa, ¿no? Para mayor resistencia, sobre todo las paredes y todo eso, ¿no? Porque en sí las raíces, la tierra, toda la presión que va a tener la maceta necesita tener una buena resistencia. Así que, como les explico y los he explicado en otros videos, en videos relacionados cómo hacer la mezcla, para qué tipo de macetas se puede utilizar ya la arena gruesa y en qué la arena fina, ¿no? Así vamos puliendo, ya llegando al final de la elaboración de la maceta, ¿no? Porque todavía nos falta hacer lo que es las patitas, ¿no? Las patas que son no son patas parecidas al anterior que hemos hecho en el canal, ¿no? Son unas patas que parece que tuvieran una continuación mismo de la maceta, ¿no? De la misma forma. Este es uno de los primeros modelos que hice de esta forma. Ya verán al final seguro y en la miniatura cómo quedan, ¿no? De una manera ya, digamos, que van agarrando confianza, ¿no? Van agarrando el método de hacerlo mucho más rápido, quizás las patas, o de otra forma implementar, ¿no? Acá estamos haciendo orificio para que simplemente se implemente bien el cemento, ¿no? Para que entre bien la mezcla ahí. También le agregamos un poco de agüita sin chorrear mucho, ¿no? Porque no queremos que ya hemos pulido y que se nos manche la maceta, ¿no? Vamos formando así las patitas. Quizás ustedes tengan una forma más fácil de hacerlo o de otra forma, ¿no? Pero esta fue la primera ocasión que hacemos este tipo de patas de esta forma. Y así que siempre hay errores, siempre hay cosas que se puede ir aprendiendo luego. Y bueno, estamos de esta forma ya haciendo las patitas. Nos guiamos con varios utensilios como cuchillo, la plancha. Siempre ir puliendo, dándole la forma. Como les comento, es recomendable, por mi experiencia, como les digo, se va aprendiendo, es hacerlo con arena fina las patas. La maceta bien puede ser con arena gruesa, pero las patitas ya tendría que hacerlo con arena fina, ¿no? Para que no haya esos temas de que al momento de cortar, o como me pasa a mí, que no se salen piedritas, se salen pedacitos ya de más y que deforman la misma patas, ¿no? Que preferir con arena fina. Ya ese fue, como les comenté al principio, la primera pata que hicimos de esta forma. Y en sí nos quedó bien, pero hubiéramos querido que nos quede mucho mejor, ¿no? Pero ya verán cómo después nos van quedando mucho mejor. Y así lo dejamos por 24 horas. Después de 24 horas lo desmoldamos. Todo eso, el video desde el molde está en el video que les comento. Así que si no saben, déjenme en la caja de comentarios, yo se los dejo. Y así nos queda el modelo entregado y pintado de diferentes medidas. Espero les haya gustado.